Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a dar continuación a otra unidad. Vamos a hablar acá sobre los delitos contra el Estado civil, que van a estar agrupados en varios artículos, pero hoy día nos vamos a dedicar al desarrollo del artículo 134 hasta el artículo 137. Es decir, vamos a ver el 134, 135 y 136. En una próxima clase vamos a dar el artículo 137 hasta terminar los delitos contra el Estado civil. Como siempre hacemos, lo primero que hay que hablar antes del desarrollo de cada delito en particular es hablar del bien jurídico protegido, ¿sí? En estos delitos contra el Estado civil. Acá lo que hay que tener en cuenta es que en este capítulo el bien jurídico protegido es justamente el estado civil de la persona. ¿Qué es lo que es el estado civil de la persona? Bueno, es la posición, la cualidad o condición que la persona ocupa en la sociedad de acuerdo con sus relaciones de familia y que es fuente de derechos y de obligaciones. Dicha posición en la familia implica que un sujeto sea totalmente individual frente a otro. Es decir, que tiene una identidad determinada con base en una serie de características que son cualidades constitutivas de ese estado del sujeto propiamente dicho y no de otro. El bien jurídico protegido en algunos de estos delitos es la posesión del estado civil, pero también corresponde tener presente que el estado civil de las personas puede verse afectado también por la comisión de otros delitos penales, como ser algunos delitos contra la fe pública. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, el delito de matrimonio, de contraer matrimonio ilegalmente. Es factible que el delito de matrimonio ilegal, que está reprimido en el capítulo que ahora estamos viendo, si se hace con una falsedad documental, puede darse un delito contra la fe pública. Pero lo importante es que la conducta en sí del matrimonio ilegal, el ser contraído con esas características, ya es punible a título de este capítulo. El título de estado civil que tiene análogo sentido el estado de familia es un vínculo familiar legalmente constituido y debidamente acreditado que origina derechos y obligaciones entre las personas a quien los liga. Es decir, acá cuando se celebra un matrimonio legalmente válido empiezan a generarse derechos y obligaciones. El estado de familia tiene como caracteres lo de la inalienabilidad, la imprescriptibilidad, la irrenunciabilidad, la imperatividad y es oponible erga omnes, es decir, contra todos. Bien, ¿por qué se protege jurídicamente el estado civil contra las personas? Porque la fidelidad de esos datos y sus registraciones que el Estado impone en un registro del estado civil de las personas definen la situación y la individualización de las personas en la sociedad, constituyen el objeto de protección de las figuras de este título. El Código ha querido proteger el estado civil del sujeto en un sentido amplio, abarcándolo cuando el mismo se origina por hechos naturales, como por ejemplo un nacimiento o una muerte, o a través de la celebración de un acto jurídico, como puede ser un matrimonio o un divorcio. Consecuentemente, los ilícitos contra el estado civil que vamos a ver a continuación son de dos especies: los que atacan al matrimonio y los que atacan el estado civil propiamente dicho. Vamos al desarrollo del primer artículo, que está en el artículo 134 y que se denomina en doctrina matrimonio ilegal bilateral. Veamos lo que dice el Código Penal. Artículo 134. Serán reprimidos con prisión de 1 a 4 años los que contrajeren matrimonio sabiendo ambos contrayentes que existe impedimento que cause su nulidad absoluta. Como consideración preliminar, debemos decir que con esta norma se tutela la legalidad del matrimonio civil. Tras su inserción se procura que su celebración sea válido, tanto en lo referente a la forma como en la existencia real del acto, evitando su celebración con vicios que lleven a la nulidad
o los vuelvan anulables, así como con referencia a las formalidades que hay que observar para su celebración. Entonces, en definitiva, este artículo lo que hace es proteger la legalidad del matrimonio. El bien jurídico protegido es justamente el estado civil de la persona, dado que el matrimonio otorga un determinado estado. Para nosotros, un matrimonio será considerado ilegal cuando se lleva a cabo bajo algún impedimento previsto en la ley que genera su nulidad absoluta. Se puede poner como ejemplo cuando uno de los contrayentes ya está casado de antemano. La figura exige que ambos contrayentes sepan de antemano que existe un impedimento ilegal para casarse entre sí. Obviamente que los dos contrayentes deben actuar a sabiendas. Consecuentemente, son únicamente ellos los sujetos activos de este delito. Es una infracción de participación necesaria de codelincuencia en la que no se requiere ninguna característica especial sobre ello. La conducta punible, ¿cuál es? Bueno, la acción consumativa del delito de matrimonio ilegal, sea bilateral o unilateral, consiste en contraer matrimonio bajo la existencia por parte de uno o de ambos contrayentes de un impedimento que causa su nulidad absoluta de este matrimonio. Se trata de un elemento normativo del tipo cuyo verdadero alcance y significado debe extraerse necesariamente del Código Civil. Para la configuración de este delito, entonces, se requiere que el acto verificado por los contrayentes reúna todos los requisitos formales necesarios para la celebración de un matrimonio conforme a los requerimientos de la ley civil. Hay que ver en este sentido los artículos 403, 406, 418, 420, 424, y 536 y concordante del Código Civil, de manera tal que, de no mediar el impedimento que causa su nulidad absoluta, se trataría de un matrimonio formal y sustancialmente válido. Además de los dos contrayentes, el tipo requiere la intervención de un oficial público y de al menos dos testigos, siendo indiferente a los fines de la configuración típica si esos terceros conocen o no la existencia del impedimento. Si los testigos conocen dicha circunstancia y son los dos que exige la ley civil, van a ser cómplices necesarios. Si exceden el número de dos testigos, el aporte de ninguno de ellos resultará imprescindible, por lo que la solución más razonable será considerarlos a todos como partícipes secundarios. De acuerdo a lo que disponen los artículos 4, 24 y concordantes del Código Civil, habrá nulidad absoluta de matrimonio cuando el mismo se celebre bajo alguno de estos tres impedimentos. El primero es el parentesco por consanguinidad o afinidad. El segundo es el ligamen, la existencia de un matrimonio anterior válido, aunque se haya celebrado en el exterior, es decir, es el delito de bigamia. Y tercero, el crimen, cuando uno de los contrayentes fue el autor, cómplice o instigador del homicidio doloso del cónyuge del otro contrayente, y esta última causa no alcanza al encubridor del hecho, como tampoco está presente para el que fue autor, cómplice o instigador del homicidio de su propio cónyuge. En cuanto a la culpabilidad, se trata de un delito doloso. Este artículo 134, de dolo directo, se excluye el eventual y la modalidad culposa, y necesita la conciencia y la voluntad de ambos contrayentes de contraer matrimonio, obrando a sabiendas de que existe una circunstancia en razón de la cual la ley declara absolutamente nulo ese matrimonio. También es un ilícito formal e instantáneo. La consumación de este delito acontece cuando, mediando un impedimento que lo vicia de nulidad absoluta, se casan los autores. Esto es cuando, tras haber dado su consentimiento ante la autoridad competente para celebrarlo, suscriben el acta pertinente. El error de los contrayentes, obviamente, excluye la culpabilidad. Tanto el error de hecho como el que recae sobre la ley civil reguladora del impedimento que impide la legalidad del segundo matrimonio excluye ese saber, porque se trata de un error sobre una característica jurídica del tipo delictivo. Finalmente, la posibilidad de tentativa está discutida, aunque la opinión predominante la admite.
como por ejemplo que empiece a celebrarse el acto y no se consuma por una causa ajena a la voluntad de los contrayentes, ¿sí? Bueno, vamos a analizar otro delito, que es el artículo 135, denominado en doctrina el matrimonio ilegal unilateral. La figura anterior que vimos es el matrimonio bilateral, ¿sí? Es decir, cuando los dos sabían de que había un impedimento. Este delito contempla dos figuras delictivas. En el primer párrafo, el matrimonio ilegal unilateral, es decir, que está a cargo de un solo contrayente el dolo, el otro lo ignora totalmente. Y la segunda modalidad delictiva, que está en el segundo párrafo, el 135, se denomina simulación de matrimonio. Veamos cómo está redactado y qué dice el código. Artículo 135. Será reprimido con prisión, primero, el que contrajere matrimonio, cuando, sabiendo que existe impedimento que cause su nulidad absoluta, ocultare esta circunstancia al otro contrayente. Inciso segundo, será reprimido con prisión el que, engañando a una persona, simulare matrimonio contra ella. Es decir, simula que se está casando y la otra lo ignora y cree que se casa verdaderamente, pero no es así, porque el matrimonio es simulado. Ya vamos a ver los requisitos. Vamos al bien jurídico protegido de este artículo 135. Tanto en el inciso primero como en el inciso segundo, en los que se contemplan los delitos que acabamos de ver, se custodia el estado civil de la otra persona, que es un contrayente de buena fe, que actúa en la creencia de estar consagrando un matrimonio válido. A ambas figuras se le ha considerado como un tipo agravado con relación al artículo anterior, al 134. Cuya mayor pena se justifica porque en el caso de este inciso primero, a la ofensa al estado civil se le agrega la ofensa al cónyuge inocente. Y en la hipótesis del inciso segundo, el comportamiento punible atenta contra el estado civil al asignárselo falsamente a la víctima. El ilícito de matrimonio ilegal unilateral es de acción, se cristaliza cuando el sujeto activo no solo conoce la existencia del impedimento legal para casarse, sino también cuando oculta el mismo al otro contrayente, consiguiendo de tal manera la celebración del acto. La forma en que la gente puede ocultar la existencia del impedimento puede ser a través de una mentira, de un ardid, callando la verdad, el simple silencio, etc., provocando de este modo que el otro ignore totalmente la circunstancia impediente. Carece de importancia típica que el ocultamiento se haga o no extensivo al oficial público o a otros intervinientes en el acto como testigos, representantes, y la previa comunicación a estos no solo no elimina la tipicidad, sino que los constituye a ellos en cómplices, ¿sí? Ahora, el error sobre el conocimiento del otro cónyuge o el error incluso de derecho respecto de la existencia del impedimento excluye el dolo del autor. Pero a todo evento siempre se deberá tener en cuenta lo siguiente. Lo que va a ser decisivo es que el contrayente impune obre en la convicción de celebrar un matrimonio válido, porque solo en tal caso la ley civil acuerda al cónyuge de buena fe los efectos del matrimonio válido. Esto se trata de un delito de comisión, doloso, solo el directo y admite tentativa. Con relación al inciso segundo, es decir, a la simulación del matrimonio, desde un punto de vista legal, en realidad, aquí no hay un matrimonio en contra de la ley, sino un acto matrimonial simulado, es decir, fingido. No obstante, merece castigo el comportamiento del sujeto activo, puesto que se vulnera el estado civil de la víctima, causando una confusión acerca del mismo. Se ha debatido en doctrina si la inclusión de este delito en este título es correcta o no, pero en rigor, de verdad, no se puede negar que en el hecho también emerge un atentado al estado civil cuando se asigna falsamente a la persona un estado civil que no tiene en la realidad. ¿Cómo se comete este delito de simulación de matrimonio? Bueno, el delito consiste en aparentar la celebración de un matrimonio con otra persona, la que culmina siendo engañada. Tal simulación debe producirse engañando a la persona con la que la gente simula
contraer el matrimonio. El agente pues tiene que actuar de tal modo que suscite en aquello el error sobre la realidad del matrimonio que se simula. Y la víctima tiene que creer que celebra un matrimonio formalmente válido. Desde este punto de vista, la doctrina entiende que basta con que el autor aparente las formalidades como la presencia del oficial público celebrante, el consentimiento de los contrayentes o la firma del acta respectivas. Son esenciales desde esta óptica formal para la realización de un matrimonio. Pero hay que aclarar una cosa. No cualquier simulación es válida. El acto ha de tener los suficientes visos de realidad como para que pueda haberse tenido por verdadero, para lo cual es preciso llenar una serie de requisitos que den al acto la apariencia de un matrimonio real. La gravedad de la pena obliga a los jueces a proceder con singular mesura en la apreciación de todas las circunstancias para ver si hay delito o no, sin dejar de considerar también las condiciones personales de la víctima, para saber hasta dónde ha podido dar crédito al hecho delictivo que ha acontecido y que la tiene como ofendida. La conducta del sujeto activo debe contar con la complicidad de otro, que puede ser el propio oficial público o quien hace las veces de tal, a consecuencia de que el acto debe revestir cierta formalidad y aparentar ser verdadero. Es obvio que se trata de un delito doloso, instantáneo, que se consume en el instante en que la simulación se lleva a cabo, no requiriéndose la producción de ningún otro resultado, es decir, un perjuicio patrimonial, etc. La figura también admite tentativa y todo tipo de participación criminal. Bueno, ahora vamos a ver el último artículo, que es el artículo 136, que tiene 3 párrafos. Y el codificador aquí se ocupa del oficial público. En el 134 eran ambos contrayentes dolosos para celebrar un matrimonio ilegal. En el 135 era el matrimonio unilateral ilegal porque era un solo contrayente el que cometía el delito. Y acá lo que vamos a ver es la intervención del oficial público, el que lleva a cabo el matrimonio legal unilateral o bilateral, ¿no es cierto? Y se prevé también una conducta imprudente. Veamos cómo lo trata el Código, que lleva como nombre en la doctrina este artículo 136, conductas punibles del oficial público del registro civil. Así se denomina. Dice el artículo 136, el oficial público que a sabiendas autorizare un matrimonio de los comprendidos en los artículos anteriores sufrirá en su caso la pena que en ellos se determina. Si lo autorizare sin saberlo, cuando su ignorancia provenga de no haber llenado los requisitos que la ley prescribe para la celebración del matrimonio, la pena será de multa e inhabilitación especial. Ese es el segundo párrafo. Y el tercer párrafo dice, sufrirá multa de tanto el oficial público que, fuera de los demás casos de este artículo, procediera a la celebración de un matrimonio sin haber observado las formalidades exigidas por la ley. Bueno, lo primero que hay que decir es que las conductas punibles que contempla todo este artículo, hay que decir que el Código establece para el oficial público que interviene en el hecho 3 modalidades delictivas. La primera es, mediando de su parte autorización dolosa de matrimonio ilegal. El segundo párrafo es mediando de su parte autorización culposa de matrimonio ilegal. Y el tercer párrafo es mediando de su parte inobservancia de formalidades legales. Vamos a lo que se castiga en el primer párrafo. En la primera hipótesis, el oficial público sabe, al igual que uno o ambos contrayentes, que existe entre estos un impedimento legal que causa una nulidad absoluta del matrimonio y pese a ello lo celebra. La ubicación de este delito dentro de lo ilícito en contra del Estado civil lleva a pensar que el bien jurídico es el estado civil de las personas. Se trata de un delito de mano propia y solo hay conocimiento del impedimento por parte del funcionario público, es decir, los contrayentes nada saben porque su comportamiento aquí es objetivamente atípico.
Es un delito que admite la participación criminal y es doloso, de dolo directo, porque el mismo artículo dice el que a sabienda. El oficial público debe conocer que entre ambos contrayentes media un impedimento absoluto y que los dos o uno de ellos sabe que existe. Porque si decimos que el dolo solo requiere el conocimiento del impedimento que causa nulidad absoluta, no podríamos determinar si la pena a aplicar al oficial público debería ser la del 134 o la del 135. La consumación de este primer párrafo sucede cuando el matrimonio se ha celebrado. La actuación del culpable tiene que llegar hasta la manifestación de que los intervinientes son marido y mujer, es decir, cuando expresa el oficial público en nombre de la ley que quedan unidos en matrimonio. La tentativa es aceptada, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que se castiga en el segundo párrafo? Aquí el oficial público comete el delito con culpa o con dolo eventual, toda vez que por su ignorancia no llena los requisitos que la ley prescribe para la celebración del matrimonio comprendidos en los artículos 134 y 135. El Código Civil contiene una serie de exigencias y comprobaciones que los contrayentes deben acompañar y el oficial público requerir previo a la celebración del matrimonio a fin de determinar la capacidad de los contrayentes para el acto y que no haya impedimentos que invaliden, ¿sí? Entonces, el desconocimiento o ignorancia que el oficial público debe tener del impedimento que causan la nulidad del matrimonio que celebra debe provenir de no haber cumplimentado esas exigencias previas, ¿sí? Esto está normado en el artículo 416, inciso F y concordante del Código Civil. No cualquier culpa va a ser incurrir en responsabilidad al oficial público. Esto cabe aclararlo. Solo será típica a la figura la negligencia que en el cumplimiento de los deberes y reglamentaciones estén a cargo del funcionario. Y en el último párrafo, en el tercer párrafo de esta norma que venimos descomprimiendo, el reproche lo ejecuta el oficial público tras no haber observado en la oportunidad las formalidades legales para celebrar un matrimonio conforme a derecho. Estas formalidades legales no deben ser las de los casos contemplados en el artículo, esto es, en las hipótesis en donde existe un impedimento que causa la nulidad absoluta del matrimonio y que uno o los dos contrayentes lo saben, sino de las previstas en los artículos 420 y siguientes del Código Civil. Es decir, todo lo que la tipicidad exige es que el matrimonio se celebre sin las formalidades legales. El matrimonio celebrado puede, por tanto, resultar nulo, anulable o perfectamente válido. Entonces, aquí, en este tercer párrafo del artículo 136, lo que se castiga es el incumplimiento por omisiones de los deberes formales que la ley pone a cargo del oficial público competente para celebrar el matrimonio. Obviamente que se trata de un delito de omisión, doloso, que no admite tentativa, por cuanto el autor a sabiendas desobedece las prescripciones del Código Civil. Basta un dolo eventual, también dice la doctrina. Cuando se consuma la consumación, acontece cuando se cristaliza la celebración del matrimonio sin las formalidades legales. Y por aplicación de un concurso aparente de leyes, por la regla de la especialidad, el tipo en examen absorbe el delito previsto en el artículo 248. Es decir, la norma del tercer párrafo del artículo 136 está contemplando la propia comisión de un delito del artículo 248 del Código Penal. Por lo tanto, por la regla de la especialidad, únicamente respondería el oficial público por este artículo 136, tercer párrafo del Código Penal. Bueno, es todo y continuamos en la próxima clase. Muchas gracias.